Iniciamos el turno de preguntas en la mesa. Creo que tenemos conexión y... Sí, hola a todos nuevamente. Vamos a aprovechar en este momento para hacer preguntas que nos están haciendo desde casa los que nos escuchan. En algunos casos son preguntas que corresponden a la mesa anterior, pero igualmente les daremos paso porque pueden también ser de interés para todos los que están aquí presentes. Doctor Sassot, estaba directamente dirigida a usted y dice lo siguiente. En TDAH comórbido con trastorno negativista desafiante, con mucha agresividad en niño de 9 años, muy conflictivo, ¿se puede tratar con antipsicóticos y estimulantes? ¿Se conoce la efectividad? ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios no deseados? Muy bien la pregunta. Evidentemente yo he hablado solamente de fármacos, pero no he hablado de clínica en el sentido de que cada paciente va a necesitar personalizar el tratamiento. La comorbilidad, sabemos, es muy frecuente. Más del 50% de los niños con TDAH van a tener más de un diagnóstico, tal y como también explica mi compañero muy bien en la evolución del DSM, vamos viendo un recorrido, es decir, hay una etapa en la que podemos tener problemas de ansiedad, pero también hay niños que junto al problema de TDAH tienen asociado problemas de conducta difíciles, que son los que llamamos negativistas desafiantes, y estos niños a veces, no siempre, no funcionan solamente con metilfenidato. Entonces, a estos pacientes, normalmente, si les administramos un segundo medicamento por la noche, pueden funcionar de maravilla. Este segundo medicamento puede ser un antipsicótico, porque se les llama antipsicóticos, pero en realidad son medicamentos antipsicóticos que, administrados a dosis muy bajas, tienen un efecto muy importante en el control del impulso, con lo cual refuerzan la respuesta que obtenemos con el metilfenidato. Entonces, metilfenidato, por ejemplo, con risperidona administrado por la noche, puedes controlar de una forma brillante un problema de conducta, incluso complicado, de un niño desafiante. Muchas gracias, doctor Sassot. Hay otra pregunta de Nuria realizada a las 11:28 y dice así. Tengo 2 hijos adoptados de Rusia. Tengo 2 hijos adoptados de Rusia, uno diagnosticado con TDA y una niña con TDAH. ¿Tiene alguna relación el hecho de que las madres biológicas hayan tomado alcohol durante el periodo de gestación? El síndrome etanol fetal está descrito, es decir, y puede producir problemas acompañantes a los aspectos del TDA. Muchas veces en los niños adoptados de ciertas áreas de la Federación, de la antigua Federación Rusa, pues realmente eran en poblaciones en que el consumo de alcohol estaba muy por encima de lo que sería lo habitual y normal, y en estas poblaciones a veces estas conductas las vemos y las tenemos que cuidar con mayor delicadeza, es decir, sería un factor tóxico de la madre que intervendría realmente en que la conducta de ese pequeño tuviera mayor importancia. Pregunté antes del parón, ¿es posible diagnosticar antes de los 6 años? Evidentemente que sí, es posible diagnosticar antes de los 6 años. Tenemos que huir de estos conceptos rígidos, como decía también muy bien mi compañero el doctor Thielen en el DSM. ¿Cuándo es el inicio de un trastorno? Antes de los 7 años. Ahora se está viendo que el DSM no, que realmente, como dice muy bien él, que sea dentro de la infancia. Es decir, hay niños que antes de los 6 años tienen unas características clínicas evidentísimas de que es un niño que presente TDAH. Hay que ser cuidadoso, esto sí, en el diagnóstico y ser muy respetuoso también en los protocolos, pero evidentemente hay niños que no tienen 6 años, pero que ya estamos actuando evidentemente clínicamente con todos los datos terapéuticos encima de la mesa para poderles ayudar, lo cual no quiere decir que por debajo de los 6 años tengamos siempre que tratar igualmente con psicofármacos. Hay que ser prudente, cada niño es distinto y sobre todo a veces en niños menores hay que ser más cuidadoso con los aspectos farmacológicos, pero podemos empezar haciendo otros tipos de tratamientos que pueden ser de gran ayuda en un cerebro que es más pequeñito y lógicamente la posibilidad de respuesta es mucho mayor. Nos comenta que tiene mucho interés en saber un poco más sobre los omega 3, porque muchos padres se les presenta ese producto como una panacea o simplemente
no lo es. Doctor, por favor, si puede en 2 segundos responderle a esta señora. A ver, en estos momentos la última publicación, encima la tengo aquí, del Child Adolescent Psychiatry de la Academia Americana de Psiquiatría, nos confirmaría que uno de los ácidos del omega 3, en concreto el ácido EPA, tendría un efecto significativo en el tratamiento de estos problemas, pero también se refieren a que tiene un efecto menor que los productos psicoestimulantes. Volvemos a lo mismo, yo creo que cada paciente es distinto, hay que hacer un traje a medida y muy probablemente hoy en día tenemos un instrumento más que nos puede ser de gran interés de cara a tirar hacia adelante estos pequeños. Por ejemplo, son productos que podemos utilizar por debajo de 6 años con todas las garantías. Esto, por ejemplo, es algo importante y un poco dejaría muy claro que en concreto este tipo de ácido no sería un placebo, sino que quedaría confirmado en este metaanálisis que realmente tiene utilidad clínica. Luego nos explican una experiencia y quieren que digamos aquí a ver qué opinan. Dice Gloria, yo estoy haciendo el grado de psicología y mi problema desde siempre, e incluso en las notas del colegio me lo ponían los profesores en todas las asignaturas. No entiende lo que lee. Y es verdad, por mucho que lo lea, no entiendo lo que leo. Y entonces así es imposible aprobar. Me pasa con el telediario. Lo estoy viendo y cuando pasan muchos minutos le pregunto a mi marido qué han dicho. Y mi marido se enfada conmigo y yo me quedo como si fuera una idiota por no entenderlo. Creo que tengo TDA combinado. Puede tenerlo con bastante probabilidad, ¿verdad? Pero también hay un detalle. El primer comentario que hace dice, no entiendo lo que leo. Es decir, cuidado que no tuviéramos comórbido también un trastorno disléxico y que pudiera tener esa persona asociado un trastorno disléxico y un trastorno en la atención. Quisiera añadir una cuestión. En el momento que hemos hablado de esto, es un problema de interpretación de órdenes escritas. O sea, se da muchísimo a niños con déficit de atención y son gente con una buena capacidad intelectual. O sea, esos niños que la madre les lee la lección y la entienden, pero que cuando están leyéndola, o sea, por escrito, no la entienden. Entonces, estos problemas no aparecen de 0 a 6 años, sino que son problemas que aparecen después, cuando el niño tiene que retornar la información. Es cuando el niño estudia, Napoleón nace, ataca pero muere, y te dice, muere porque ataca y porque nace. Claro, evidentemente esto no tiene una buena nota. O sea, el niño sabe perfectamente lo que ha ocurrido, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces esto ya se ve en secuencias temporales. Niños que, por ejemplo, en P5 no organizan bien estas viñetas de las historietas, niños que no explican bien lo que ha ocurrido, he pisado una piel de plátano, resbalé y me caí. O sea, lo deterioro, no sé. Y todo esto se puede trabajar. Conectando con la pregunta anterior, hay mucho trabajo que hacer de 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque puedes hacer mucho daño al niño. Si cada vez que hace algo mal es inatento y le castigas, hay un programa de entrenamiento que es Training para Padres. Veo algún padre por aquí, saben que nosotros saltamos unas fotocopias y lo primero que les enseño son 5 puntos de estos de Berkeley, que es la atención positiva, el tiempo fuera, el castigo es minuto por año. O sea, busco un rincón de la esquina de la habitación, es un rincón de pensar, hago a los padres que jueguen con ellos en la habitación durante 30 minutos y después, bueno, empezamos toda una pauta de rabietas, de control de las rabietas, con una hidratación. O sea, yo le enseño a una madre cómo cortar unas rabietas en una esquina de su casa, sencillamente llevándole al niño. Si tiene 2 minutos, 2 años castigado, 3 minutos, 3 años, 4 minutos, 4 años, entonces hablo con el niño, interactuamos, entonces le doy una pequeña botellita de agua, que es lo que se hace aquí en urgencias. Cuando el niño viene rabiando y llorando, lo primero que se da es un poquito de agua para que deje de llorar. Entonces hay gente que le dices, mire, que no sea un vaso de cristal, que no sea una botella de Fonbella, sencillamente lleve usted encima una pequeña botella de agua para cuando el niño le da una rabieta, póngase en cualquier lugar que esté de la calle, entre en una escalera, en un centro comercial, entonces usted empieza a hablar con su hijo, enséñale a utilizar esta nube, esto que decíamos de la nube, su lenguaje interno, y vaya parando la rabieta, porque cuando un niño bebe agua, tiene que dejar de llorar, y no vamos a esperar 6 años a hacer un tratamiento. O sea, hay pautas de conducta a los padres de 0 a 6 años que están dentro de programas conocidos, que hay gente que ha hecho investigación y que funcionan extraordinariamente bien. Le damos paso a otra pregunta que dice, el problema que me preocupa de mi hijo es que es demasiado lento en todo y tiene mucha falta de motivación. En este momento tiene 18 años, sin graduado escolar y temo que fracase en el terreno laboral. He pensado si sería conveniente retirar la medicación. Típico.
A ver, esto, bueno, tiene pinta de que estamos con una pasividad del adolescente. Es una mamá que necesita pues unas pilas Duracell ya. O sea, los padres, lo siento mucho, pero las pilas se acaban y cuando tenemos un padre que está 16 años luchando con un problema, pues evidentemente hay un desgaste. Con lo cual, no hay que detectar los síntomas del niño, es que no hemos hablado para nada de los síntomas de los padres. Entonces, yo no me enfrento igual a un padre que tiene un problema de ansiedad, que tiene un padre que ha decidido tirar la toalla extraordinariamente. Aquí hay un tema de que siempre hay que canalizar. Entonces, para mí la palabra ideal es canalizar. A partir de donde estamos hay que volver a empezar o reconducir. Siempre se puede hacer algo. O sea, si no funciona el tratamiento farmacológico, bueno, entre mis pacientes, no sé si Mónica, puedo explicar un paciente muy rápido, medio segundo. Yo tenía un paciente expulsado 6 años de una escuela, rompió las gafas a un profesor de francés, me iba a separar a unos padres. Un famoso verano me explicó su mamá que cuando estábamos con 14 años, 16, ahora no recuerdo exactamente, hace tiempo, y cogió y dice, cuando estamos todos atosigándole, solamente se encierra en la cocina a hacer platitos. Pensé, qué cosa más rara, un niño además. Bueno, entonces dijimos, vamos a tirar de lo que tenemos. Le dije, verano, ¿para qué no separar a los padres? Vamos a un curso de módulos de restauración. Lo envié a la escuela de cocina de Ruscalleda. Me llama, la gente que es buena y tiene talento se da cuenta enseguida de lo que hay. Me dijo, escolti'm, aquest nen ve amb una medicació i aquest nen és un crack. Y le doy una beca, l'envio a Estrasburg. Me llamó. Y lo quiero decir hoy aquí, es buena para todo. Le dije, ¿qué digo? Ya cogí a los padres y dije, lo siento, es verano y no voy a estar. Podéis coger un billete de avión de vuelta, porque además era una adaptación terrible. Bueno, le dieron la beca, ganó el premio extraordinario. Me dijo la madre, ¿le han dado algo allí? Dije, tenemos prohibido dar medicación. O sea, este niño volvió otro niño. Bueno, encontramos lo que le gustaba. Hoy en día es una persona que estuvo en la escuela de Ferran Adrià. Ferran Adrià lo tuvo 15 meses, se ha montado su escuela y hoy en día tiene una cadena de 6 restaurantes que he ido a comer y me ha invitado a café. Le dije que muchas gracias, pero esta es una de las historias que podemos contar. O sea que de estos pacientes tenemos muchos, con lo cual hay que ponerse las pilas y hay que encontrar dónde hay que ir a estudiar. Si no van a la universidad, es una fábrica de parados. Hay muchas otras más alternativas que se pueden valorar. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Está puesto? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Bien, yo quería agradecer sobre todo a las 3 intervenciones porque las 3 han hecho hincapié desde el primer momento en la importancia del tratamiento multimodal. Esto quiere decir, y sobre todo quería agradecerle a Ana Solanas el símil que ha hecho con la bicicleta, porque si no he contado mal, este tratamiento multimodal contempla 9 factores, es decir, 9 elementos, ¿no?, que hemos de tener en cuenta: la familia, el médico, la escuela, las normas, la comunicación, etcétera. Por tanto, 9. Sin embargo, al final nos hemos centrado un poquito solo en lo mal que parece ser que algunos docentes hacen su trabajo en algunos momentos. Claro, sí que es verdad, yo como psicopedagoga, ¿no?, que colaboro mucho de forma muy directa con los docentes, tengo que decir que a veces no tienen las herramientas suficientes y que, por tanto, sí que es verdad que el planteamiento que aquí se ha hecho, ¿no?, desde el Centro Pedagógico Sarris, está muy bien y ojalá, bueno, a todos estos niños se les pudiera dar no solamente esto, sino estos 9 factores multimodales, que no siempre se facilitan. Y yo quiero tirar una lanza en defensa de esto, ¿no?, porque sí que es verdad que aquí hay muchos padres, que además también se ha dicho, por activa y por pasiva cada uno, cada vez hay mucha más información sobre este tema y a veces esta información no llega de una forma correcta. Es decir, no todos somos especialistas en todo y, por tanto, las familias sufren lo que sufren y los tenemos que ayudar. Sobre todo los que más sufren son los alumnos, pero que todo esto, todo este tratamiento, sí que realmente hay veces que familias que se quedan solo en un aspecto, es decir, en el médico, en el farmacológico. Bueno, ya le están dando fármacos, ya no pueden decir que no los está tomando y ahora ustedes, desde el aula, con 30 niños, con 25, con 28, ¿qué es lo que hacemos cada día? Y ahí se quedan, no hay más. Entonces, yo sé que no es este el enfoque que se le quiere dar, ni mucho menos, y por tanto, sí aclarar, ¿no?, esta importancia que tienen. Vuelvo a repetir, me ha gustado muchísimo el símil de la bicicleta y, por tanto, estos 9 factores, es decir, el tutor, la voluntad, las relaciones, todo esto que creo que tanto pedagogos, profesores y, sobre todo, familia,
tienen que tener en cuenta. Muchas gracias, ¿verdad? Yo pido disculpas otra vez, lo he dicho también en mi intervención, si ha parecido que no valoraba la profesión docente, todo lo contrario, solamente lo que claro, tengo que hablar de la educación y tengo que decir también lo que veo, ¿no? Y yo solamente lo que quería transmitir es que el docente tiene que ser un profesional de la educación. Si veo un niño y que estamos trabajando con personas que están en crecimiento y que las estamos educando, entonces si un niño que tiene una dificultad, vale, en la familia le dan el medicamento, pero en el aula, quien lleva el aula soy yo. Y que no son recursos que necesites dinero. Un niño que tiene un problema respiratorio, le vas a poner la botella de oxígeno, necesitas más infraestructura. Con los niños con TDAH yo lo que he visto, que si tienes una sensibilidad, que si tienes una humanidad, puedes conectar con ellos. Entonces te dan mucho más trabajo. O sea, estos niños lo que ponen a prueba es la profesionalidad, porque tienen que darse al 100%. Tienes que reestructurar tu forma de enseñar, saber el material que te dabas el año pasado, que no lo puedes dar el año que viene. Y que claro, que esto cuesta, pero en ningún momento, y cada vez en las escuelas están trabajando mejor, pero que hay que trabajar desde todos los aspectos, pero en ningún momento he desmerecido el... Sí. Sí. No, pero... Gracias. Y sobre todo esto, ¿no? De que me ha gustado mucho porque son 9, no son 3, no es farmacológico solamente, no es terapéutico y es educacional, sino que, bueno, lo has descrito muy bien, ¿no? Hay muchísimos factores que juegan. La persona que tiene el trastorno, que no es una justificación, porque a veces me vienen ahí al centro, hola, con adolescentes, soy un TDAH. Sí. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué eso qué es? Les pregunto, yo no lo he oído nunca. Tú eres una persona, ¿cómo te llamas? No, me llamo fulanito, ¿vale? ¿Qué es lo que te pasa? Que me despistó en clase, hablemos de los síntomas, no pongamos etiquetas, ¿vale? Yo te puedo ayudar a que no te despistes, pero es que tú tienes que intentar no despistarte. Y ojo con los diagnósticos express, que también se hace mucho, sí. A última hora tenemos que dar al graduado, vamos a ver, porque me han dicho que si realmente es un TDA es más fácil, el diagnóstico express también es un problema, por lo tanto, de aquí estos 9 valores, de verdad que lo he encontrado muy interesante. Gracias. ¿Podemos hacer la última pregunta? Sí, porque me he quedado antes con las ganas de preguntar. Muy bien. Me corté usted otra vez. Es que me he quedado antes con las ganas de preguntar, me ha cortado usted antes, digo, no me pase otra vez. Ahora tengo 3, pero son cortitas. Me gustaría saber el beneficio de los ácidos omega 3 en relación a si benefician igual en la alimentación de alimentos con estos ácidos o tenemos que ir directamente a la cápsula con el ácido. Y la posibilidad de que una ingestión o una reducción de ingestión de azúcares en general si beneficia significativamente a los niños con TDAH, como me ha comentado algún profesional. Y la última pregunta es ¿qué posibilidades hay de que, teniendo en cuenta que genéticamente el trastorno del TDAH es importante, que tanto por ciento existe de probabilidades de que teniendo un niño con TDAH se tenga un hermano con TDAH? Respondemos rápido y concreto, ya verás. A ver, tema ácido omega 3, es decir, yo tengo que hablar de lo que está estudiado, está investigado y está replicado. Esto solamente se ha hecho con el producto, no se ha hecho con los alimentos. Es decir, que si tenemos que ir seguros, tenemos que decir que el tema alimentos sería dudoso y el tema producto sería claro. Segundo tema que me decía, el tema de los azúcares. Esto no está en absoluto claro. Hay autores que lo defienden y otros que no. No se ha definido ni se ha, de alguna forma, de una forma rotunda, confirmado. Aquí, a ver, yo hablo ahora como psiquiatra y como pediatra. Y como pediatra, si tiene que salir mi vena pediátrica, que también soy pediatra, entonces tendría que decirle que cada niño es distinto y observas a veces cuestiones que no están en los libros, pero en la clínica sí. Entonces, para ese niño puede ser concretamente que esto funcione y que realmente sea un dato a tener en cuenta, pero no lo podemos extrapolar al resto. Esto sería la idea. Y después, la última pregunta. Posibilidad, sí, bueno, la presencia de
No olvidemos que estamos delante de un trastorno hereditario y, por lo tanto, la posibilidad con hermanos es mayor que en el resto de la población, lo cual no quiere decir que forzosamente lo sea, pero seguro que es mayor que en el resto de la población. Pues parece que hemos acabado con esta mesa. Me quedo con el título ABC del tratamiento basado en la evidencia y bueno, hasta que lleguemos a la Z necesitaríamos más jornadas, con lo cual voy a coger una de las frases. Si ustedes quieren saber más cosas sobre esto, Niños hiperactivos de Russell Berkeley, es un libro muy interesante para profesionales, claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH, de la editorial Pirámide, de Isabel Ojales. Y una de las frases de uno de los niños que cuando acabé y le ponía mi cabeza, me contestó: mi cabeza es como si tuviera 1000 pies. Y con esto dejamos la mesa aquí y lo tenemos todo dicho. Muchas gracias.